muy importantes. Hasta me gustaría que toda la iglesia los escuchara. Se tocó el tema del arrepentimiento, muy, muy interesante. Cómo el arrepentimiento nos lleva a la liberación. Cómo arrepentimiento y liberación nos dan la capacidad del perdón. Y cómo estas tres cosas nos llevan a que el hombre nuevo se aflore y se proyecte realmente en nosotros. Y finalmente el punto número 5, como las 4 anteriores nos permiten entonces la llenura y la guianza constante del Espíritu Santo. Pero solo les voy a asomar un poquito de lo que a mí me tocó compartir, porque lo considero muy, muy importante. Les leía, y usted puede encontrar este dato si se mete a internet. En la época de los emperadores romanos era gente cruel, y un emperador trataba de inventar actos de crueldad peores que el anterior, pues sencillamente para que haya sumisión mediante el temor, ¿verdad?, hacia ellos. Y uno de los emperadores, uno de los inventos, de castigo, fue que si una persona mataba a otra con alevosía y ventaja, tomaban el cuerpo del muerto, así como estuviera, ensangrentado, no crea que se lo lavaban y le cepillaban los dientes, así, y se lo amarraban, bien amarrado, boca a boca, nariz, nariz, ojo, ojo. Y tenía que vivir, cargar con ese cuerpo muerto los días que le tocaba vivir, porque él iba a morir también, no podía comer, no podía beber, tenía que cargar con el cuerpo muerto hasta que él muriera. Y Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, hace una declaración que algunos eruditos de la Biblia dicen que es muy probable que Pablo está haciendo alusión o referencia a esta experiencia que estaba en práctica con este emperador romano. Pudo haber sido Nerón. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, no es el tema, pero quiero compartirle esto. Dice, de manera, Romanos 7, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo, un hombre después de Cristo tan sagrado, tan usado, que es muy difícil que cualquier predicador nos comparemos con un Pablo. Un Pablo sí se comparó con Cristo mismo. Y él dice, el pecado que mora en mí. Y si Pablo dijo eso, yo no soy la excepción, usted no es la excepción. El pecado mora en mí. ¿En qué parte de mí mora el pecado? Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Ve? Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso no solo ocurría en Pablo, ocurre en todos, en los más santos cristianos. El pecado mora en nuestra carne. El verso 10 del capítulo 8, y luego le explico lo siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, ¿dónde está Cristo? En nosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ah, qué interesante. Cristo está en mí. Mi espíritu está vivo y Cristo mora en mi espíritu. Pero con tristeza veo otra cosa que está en mi carne. En mi carne no está Cristo, en mi carne está el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Bueno, entonces espiritualmente
aunque yo me vea vivito y coleando, espiritualmente mi carne, mi cuerpo está ¿qué? Muerto. Pero mi espíritu está vivo. Así que diariamente nosotros, los cristianos, cuyo espíritu o nuevo hombre ha sido vivificado, va cargando un muertito. O sea, el que calza estos zapatos y viste estos trapos es un muerto. Mi cuerpo está muerto a causa del pecado. Mi espíritu es el que está vivo. Pero lo más triste es que en muchos cristianos, quien dirige su vida es el muertito que llevan con ellos. Es su carne. Y el vivo no le hace caso. Hasta ahí estamos de atrasados. Y por eso cristianos que son carnales hieden con sus acciones, porque son producto ¿de qué? Del muerto, del apestoso, de la carne. El espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, el tema es profundo. Por ahora los dejo con la reflexión. Otro punto que quería comentarles es, estamos en días donde, ay Dios mío, he tenido que ir a Juárez y se me hace increíble, loco las líneas, tráfico, el freeway, por donde quiera que se vaya, la gente corriendo y es asunto de compras. Todo mundo espera recibir, aunque muy pocos piensen en dar. De una locura. Ahora, en este que es uno de mis libros, Los problemas torales de un católico romano, uno de los puntos que toco es precisamente este asunto de la Navidad. Y como usted va a un lugar como este para oír la verdad, no es el tema tampoco, no se asuste. Al menos yo no iría a una congregación llamada cristiana o un templo a oír un predicador hipócrita que predica lo que no vive, a un mentiroso que simplemente habla lo que se le viene en gana, que ni escudriña la Biblia ni se documenta históricamente en lo correcto, o que habla lo que oyó, lo que le murmuraron, lo que chismeó, y mucho menos que no pone las rodillas en el piso, que no tiene una vida consagrada, por lo menos medidamente consagrada, para tener sensibilidad en su espíritu y en su mente y procurar decir la verdad. Todos estamos expuestos a decir una mentira por ignorancia o inconscientemente o porque eso creíamos, pero una cosa es que hasta la maquinemos. Yo no estoy dispuesto a entretenerme, a oír ese tipo de gente, ni voy a ir a un lugar como este para oír mentiras. ¿O hay alguien aquí que le gusta que le cuenten mentiras? Nadie. Todos queremos la verdad, aunque las mentiras las echemos nosotros después. Pero todos queremos oír la verdad, queremos la verdad. Y hay verdades que duelen, pero es la verdad. Es la verdad, aunque me duela. Quiero la verdad. Por ejemplo, como padre de familia, como madre de familia, si su hijo anda en drogas y usted no sabe, y de repente su hijo dice, ¿sabes qué, papá? Tengo que decirte la verdad. Tú sabes a la hora que salgo, a la hora que me voy, tú sabes lo que trabajo, no aporto nada a la casa, no esto, no aquello, y a veces me ves con los ojos rojos y a veces con los ojos verdes, pero lo cierto es que ando en drogas. Oh, me muero, me desmayo, me quiero volver loco. Momento, ¿qué quería? ¿Que su hijo siguiera en drogas y usted ignorándolo? ¿O la verdad? La verdad. Es cierto que es triste, pero ese puede ser el inicio de la liberación de su hijo de las drogas.
puede ser el inicio del cambio de la vida de su hijo, porque él está confesando la verdad, por fin está siendo honesto. Entonces, en este asunto de la Navidad, el origen de la fecha, Jesús nació, eso es un hecho, pero el origen de la fecha es un origen babilónico, es un origen pagano. Es el nacimiento de Nimrod, ¿verdad? Nimrod era el hijo de una bruja, Semiramis, de Tamuz, perdón. Era el hijo de Tamuz y Semiramis, un par de brujos en Babilonia que dirigían Babilonia, la madre de las abominaciones de la tierra. Tamuz nació el 25 de diciembre, la celebración del solsticio, porque es en esta fecha que el invierno se incrementa y las noches se empiezan a cortar. Y era una fiesta pagana, y lo sigue siendo, el 25, de luces y de cosas y de cuentos y de pinos y de cuestión y media, que nada tiene que ver con la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Yo les he dicho, hay métodos tan sencillos de saber. En primer lugar, nadie sabe el día que el Señor Jesús nació. Pueda que sepamos el mes, pero yo se las he puesto fácil. Si celebra la Semana Santa, que es marzo, abril, cuando el Señor murió y vivió 33 años y medio, regrese ese 33 años y medio para atrás y la fecha va a ser septiembre, octubre, cuando pudo haber nacido. Hubo un empadronamiento cuando nació el emperador, se trasladó la gente de un lugar a otro para empadronar. Sería muy tonto el emperador que mandara familias a moverse en un diciembre tan crudo como lo es sobre todo allá y en Belén para hacer eso. Y hay otro método que es más complejo sobre la suerte de Abías cuando Zacarías estaba ministrando. Si saco los datos me voy, y también la fecha aproximada pudo haber sido septiembre, octubre. Nadie sabe el día exacto. Pero cuando el cristianismo se paganizó y Constantino se hace supuestamente cristiano, entonces absorbieron todas las fechas y todos los templos paganos y los cristianizaron. Y ahí metieron 25 de diciembre. ¿Quién nació el 25 de diciembre? Históricamente el que nació fue Tamuz, el hijo de un par de brujos en Babilonia, no el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, y yo digo feliz Navidad, feliz natalicio, me estoy refiriendo a Tamuz, no a Jesús. Y a mí esas cosas honestamente me causan náuseas, porque no quiero ser como los escribas y los fariseos, que dice Mateo 23, 21, que se sientan sobre la cátedra, hablan y enseñan muy bien, pero viven lo contrario. Y no puede haber una hipocresía más grande que creer una cosa, predicarla y no vivirla. Así que cuando he recibido alguna llamada, oiga, mire que necesito, si tienen dinero para darme, porque no tengo regalos. Le digo, no te preocupes, yo tampoco tengo. No, pero es que yo sí los quiero, pues yo también los quiero, pero no voy a ponerme a celebrar una situación que yo enseño y que estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, ni teólogos ni historiadores me lo pueden contradecir. Entonces, les comparto esto para que hay familias que pueden sentirse contentas por regalos, pero la mayoría se sienten muy tristes porque ni tienen que regalar ni van a recibir nada. Y que creen que si no celebran el día y no se dan regalos, pues no son cristianos, ¿no? Son más cristianos. Una de las profecías que se va a cumplir con la segunda venida del Señor es la profecía que dio María cuando profetizó.
Dice que el Señor vendrá y quitará a los poderosos de los tronos y sentará a los humildes, a la gente dispuesta a creerle al Señor y a vivir lo que el Señor ha especificado. Entonces, quería compartirles esto. Si quiere mucho más datos, tome este libro. No lo estoy promocionando, pero es difícil hallar la historiografía, la bibliografía, mejor dicho, que tenemos aquí, para documentarse. Miren, el descaro. Espero que esto no salga al aire para no echarme más enemigos de los que ya tengo, por decir la verdad. Voy a omitir nombres. Un día estaba en un canal de televisión en Juárez. Me invitaron a un sacerdote católico romano, muy documentado el señor, mi respeto, es un jesuita, muy documentado, y su servidor. Y el debate me parece que era este punto. Es cuando empecé a darle para atrás los puntos bíblicos, viene un receso donde se sale uno de cámara y los anuncios, y sinvergüenzamente me dijo: párele, maestro, ¿para qué dice la verdad? Recuerde que estamos hablando con gente ignorante. Ya estaba medio calvo, si no quizá lo tomo de los pelos. Ahora que estuvimos en Roma, el guía que teníamos muy documentado, el Señor, no hay duda. Vimos todo el recorrido por la basílica, por acá y por allá. Cuando terminamos, le digo: tienes que reescribir tu historia y donde tú te documentas, porque el 90% de lo que se ha dicho es una mentira. Y me dice: pastor, esto ni los cardenales se lo creen, pero yo tengo que decirlo. Pero la gente vive en esa simulación, y yo no sé si usted está dispuesto a vivir en esa simulación. Yo no. Yo voy a abrazar la verdad, y creo que usted también quiere eso. Bien, vamos a entrar al tema. Debido a que es una fecha del dar, de recibir, quiero hablar un poco del dar y recibir. Vayamos a Lucas 6:38, por favor, para un texto muy, muy conocido. Gloria a Dios. Lucas 6:38. La verdad llega a incomodar a muchos, a grado que a veces parece que aparecen tachuelas en la silla o en la banca donde estamos sentados. Quisiéramos pararnos e irnos, pero o nos queda lo otro. No, es la verdad y yo la aguanto. A mí me ha pasado, es la verdad, es la verdad. Entonces vamos a Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro seno o vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, ¿quién está diciendo esto? La respuesta es el Señor Jesús. Segundo, ¿en qué momento está el Señor diciendo esto? Porque está ligado. Esto que está diciendo al Señor aquí forma parte de lo que se llama el Sermón del Monte. Todos los predicadores del mundo, no he oído uno que contradiga eso, todos los grandes exponentes y teólogos concuerdan en que el Sermón del Monte, el Señor dio ahí las reglas que han de regir su reino aquí en la tierra.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y reino, y reino, y reino. Y ahí en ese sermón establece las reglas que han de regir el reino aquí en la tierra que Él vino a establecer. Las bienaventuranzas empiezan en el capítulo 6, verso 20. Alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí empieza el sermón del monte. En Mateo es todo el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Cuando empieza el capítulo 8 dice: y bajando Jesús del monte. Son 3 capítulos. Aquí con Lucas, cuando Lucas escribe, lo empieza en el verso 20 con el mismo mensaje que empieza Mateo. Entonces, lo que el Señor Jesús, como rey de su reino, que comúnmente llamamos más iglesia, como dueño y señor de la iglesia, como rey de su reino que vino a establecer aquí en la tierra, lo que Él ha establecido, que son las reglas del reino, nosotros debemos tenerlas por encima de nuestras ideas, por encima de nuestros gustos, por encima de nuestras inclinaciones. Y toda persona sensata y verdaderamente cristiana jamás va a anteponer sus ideas, sus gustos, sus puntos de vista antes que lo que el Señor dice. Tristemente muchos se manejan así y por eso están como están y les va como les va, y lo que viene todavía en la otra vida será peor. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor Jesús, siendo Dios manifestado en carne, nunca enseñó una mentira. Lo que Él dijo y dice es la verdad, absolutamente la verdad. Y lo que Él dijo y dice es lo que a nosotros nos conviene. Uno como inmaduro no entiende, es como los padres cuando le dicen a los niños: no hagas esto o te va a pasar esto. Al muchacho le vale. Piensa que es por estarlo regañando, por estar en sí, y hasta que no tiene las consecuencias del cabezón dice: papá tenía razón. Pero muchas veces el resultado de esa desobediencia puede ser demasiado trágico, puede ser aún la vida misma. Que cuando es cualquier cosa, que quebró una cosa, pues hombre, no pasa a mayores. Pero nosotros así somos. Anteponemos nuestras ideas, nuestros gustos, nuestro parecer. Y casi es la gente que más está murmurando, criticando y opinando, los que son más ignorantes de las Escrituras y no viven una relación apropiada, diaria y consistente con Dios. Entonces, el Señor dice: dad y se os dará. Al decir dad, está usando la palabra, el verbo dar, en una forma imperativa, en una forma de mandato. No es una sugerencia. Entonces, lo único que puede resultar de esto es obediencia o desobediencia. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Lo hago o no lo hago? Es todo. No hay término medio. Dad, del verbo dar, imperativamente. Dad y la conjunción, lo que va a decir enseguida está ligado a lo que ya dijo con este verbo. Dad y se os dará, no haber. Quiere decir que cuando yo doy, y doy correctamente, y doy en obediencia a Dios, es porque yo voy a recibir. Mi dar es el equivalente de recibir. Quiero recibir, voy a activar la palanca de recibir. ¿Cómo? Dando. Quizá no le cabe esto en la cabeza a muchos, pero peléele al Señor Jesús y peléenos a los que tenemos la experiencia y vivimos así. Dad y se os dará. Yo quiero recibir. Da. Dando es como vas a recibir. La garantía de recibir es dando. Pero yo quiero recibir con la boca abierta y los brazos cruzados. Ay, Señor.
Yo tengo la experiencia que muchas veces, no una, el Señor me hable y me dice, dame. Ok, Señor, yo sé que voy a recibir en mi dar. Y cuando aprendes eso, no la piensas. Dar es más que un sinónimo de recibir, es una garantía, es una palanca que activa el recibir. Ahora, Dios no dice una cosa y se desconecta de ella y que yo la viva y Él no la vive. Él es nuestro modelo. Por eso Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios nos da a su unigénito hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Quién? Dios. Da. ¿Qué da? Lo mejor que tiene. ¿Qué es lo mejor que tiene? Su único hijo. Y lo da en amor. Porque de tal manera lo da en amor. Entonces, estos son principios divinos que nunca se nos deben olvidar. Es importante dar, pero es más importante todavía saber dar. Entonces, yo voy a dar y voy a dar en amor. Yo voy a dar, dar es un sinónimo de sembrar. Y voy a sembrar en un terreno correcto, en una tierra fértil. No voy a tirar la semilla al ahí se va. No, no. Nunca dé o por lástima. Ay, pobrecito, me da lástima. No, no, no. No. Enséñese a tomar dirección de Dios, dónde dar, cómo dar, cuánto dar, y hágalo por amor y siempre ponga la semilla en tierra fértil, donde Dios va a regresarle eso y multiplicado. Pablo entendía muy bien esto. El problema de las iglesias no es nuevo. Pablo la batallaba en su época. Filipenses 4:15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, diga conmigo, ninguna iglesia, participó conmigo en razón o en función de dar y recibir, sino vosotros solos. Note la palabra función. Pablo dice, ninguna iglesia participó conmigo en función. O sea, para que funcione esto, en razón o función de dar para recibir. La mentalidad nuestra es, pues que si suelto y lo voy a dar, no lo vuelvo a ver. Mientras tenga esa mentalidad, ni lo suelte ni lo dé. Quédese en esa condición. Pero cuando su mente se activa y recibe un poco de luz y ve estas cosas, el funcionamiento del reino se establece en base de dar y recibir. Esta es la llave más importante para alcanzar las bendiciones del reino de Dios. Es más, no hubiese habido establecimiento de reino sin el dar de Dios. ¿Cómo pudiera haber empezado este reino de Dios en la tierra o la iglesia sin el dar de Dios? No fuera posible. No fuera posible. Entonces, el reino se establece en base al dar. ¿Y por qué da Dios? Nada más para darlo así. No para recibir. También lo da para recibir. Dios dio a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único. Tenía solo un hijo. Y él quería tener muchos hijos. ¿Y cómo iba a hacerlo? Todo lo que uno siembra, esto recoge. ¿Quieres más hijos? Tienes que sembrar el único hijo que tienes. Él podía haber sembrado oro, plata, iba a tener oro y plata. Él podía haber sembrado lo que sea y eso iba a tener, porque cada especie se reproduce según su género. Pero él quería más hijos, tenía solo uno.
Pues hay que sembrar el hijo. ¿Y qué tiene Dios ahora por eso? Multitud de hijos, incontable cantidad de hijos. Y yo digo una cosa, si a Dios le resulta ese principio divino del dar, a mí me tiene que resultar. A mí me tiene que resultar. Esto es sencillo de entenderse. El rey así lo determinó él, que funcionara. No es asunto de que si me gusta a mí o no me gusta, que si lo creo o no lo creo, que si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. No, no, no. Así Dios lo determinó. Y yo me callo la boca, o lo creo o no lo creo, lo hago o no lo hago. Pero que esos bocones se callen. No, pues mire que yo, cállate, hombre. ¿Cómo te pones a contender con Dios? Así Dios lo decidió. Así Dios lo determinó. Entonces yo voy a obedecerlo. Así el rey lo determinó. El funcionar y hacer funcionar. Yo funciono y hago que funcione. Y tal función funciona en base a mi acción de amor. Y entonces doy bajo la garantía de que voy a recibir. Y el Señor, poniéndonos el ejemplo, entonces Él nos tira la pelota y dice, ok, yo les pongo el ejemplo. Yo quería más hijos, tuve que sembrar, tuve que dar mi único hijo. Hoy tengo muchos hijos. Entonces nos tira la pelota y dice, ahora yo les dejo 4 medidas a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren recibir? ¿Y qué es lo que ustedes planean recibir? Lo que ustedes van a recibir va a ser proporcional a lo que ustedes den. Y entonces establece en este mismo versículo 4 medidas. 4 medidas. Si vuelve a Lucas 6:38, dice, medida buena, diga conmigo, medida buena. Segunda medida, medida apretada. Tercera medida, medida remecida. Y cuarta medida, medida rebosando. Darán o será dado en vuestro regazo. Aquí se va a poner, o se va a poner una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que das, estás determinando la medida con que se te volverá a medir o se te volverá a dar. Estas verdades son verdades fundamentales establecidas por Dios que nadie las va a alterar. La medida del dar y recibir. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Yo soy un agricultor, digo, este año voy a cosechar toneladas de maíz y siembro una semilla a la tierra. ¿Estoy demente o qué? Si quiero toneladas de maíz y buen maíz, voy a buscar la mejor semilla de maíz y voy a sembrar algunas hectáreas de maíz. Y entonces yo espero la bendición de Dios, que es resultado de que Él no permita las plagas, que Él no permita los granizos, bla, 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 porque yo ya hice mi parte. Sembré la mejor semilla, lo hice en el tiempo oportuno y en buena tierra. Ya lo demás depende del Señor. Que no venga la sequía, la plaga, etcétera, etcétera. Eso es normal. O sea, lo natural nos enseña lo espiritual. Cristianos que siempre están pidiendo la bendición y luego de pilón, como no les llega porque no lo siembran, hasta se enojan. Esa es pura mentira. Te voy a creer a ti entonces en lugar de creerle a Dios. No.
Le voy a creer a Dios. Y si algo no me resulta, yo tengo que hacer ajustes. Algo estoy haciendo que no está correcto, pero Dios no puede estar equivocado. Y luego estamos acostumbrados aún a querer chantajear a Dios. Hago esto una semana, o 2 semanas, o 3 semanas, y dejo de hacerlo y espero que se me llenen las bodegas. No, Dios quiere que lo hagamos consistentemente, permanentemente. Solo así le vamos a mostrar a Dios que de veras le creemos y que nuestra postura no es de chantaje, es de fe, de creencia. Lo mismo humillarnos, que ya me humillé. Pueda que esa humillación me cuente para alguna cosita, pero ¿por qué no tomar el manto de la humildad y vivir con él permanentemente? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué es que soy cristiano de un día, de una semana, de un mes, de una vez? ¿Por qué no tomo esto como un estilo de vida? Dad y se os dará. Lo está diciendo Él. La garantía que yo te doy, dice el Señor, de recibir es que des. ¿Y qué? Bueno, lo que tú quieras recibir. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Es una ley. Son leyes del reino de Dios. Entonces, fijémonos lo interesante de lo que el Señor Jesús está estableciendo como norma del reino. Es un principio divino sobre el cual se asienta la ley del dar y recibir. Y una ley está ahí inalterablemente. Entonces, el equivalente de mi dar y dar en amor y dar en la medida que yo espero recibir es la garantía del recibir y asegurar el tener. Por un lado, ¿quién podrá quitarnos lo que hemos dado? Le pongo un ejemplo. Yo vengo aquí a la congregación y doy lo que me corresponde dar justamente, generosamente, en fe. Me salgo, me voy a un restaurante y cuando voy a pagar, wow, ya no traigo la cartera conmigo. Alguien me la robó. Pero lo que di, ¿quién me lo quita? No hay ladrón que me lo pueda quitar. Ya lo sembré, ya lo di. Lo que me puede quitar es lo que yo retengo conmigo, pero lo que yo di, eso no me lo puede quitar nadie. Eso es importante. Dad y se os dará. Entonces, esto establece que lo que yo esté dispuesto a dar es proporcional a lo que yo voy a recibir. Ahora, quisiera en pocos minutos omitir muchas cosas y rápido decirle que este dar y dar en amor, porque con la medida que medimos se nos volverá a medir. Estamos aquí por el dar de Dios, somos salvos por el dar de Dios, tenemos vida por el dar de Dios, porque Él nos da vida, respiración y todas las cosas. Ahora, ¿qué es la medida buena? ¿Qué es la medida apretada? ¿Qué es la medida remecida y la medida rebosando? Una vez compartí en plática con un pastor de México, del sur de México, esto así, en plática, y me dijo, me está cayendo el 20 de algo. Digo, ¿de qué? Dijo, es que yo recuerdo cuando fui único hijo, y allá en mi pueblo, mi mamá nos mandaba a la tienda, pero había 2 tiendas, pueblos pequeños, y nos corríamos la voz. Dice, en esta es donde tienen la medida buena, porque descubrimos que en la otra la medida no era buena, había engaño. Ya ve que
aquellas pesas antiguas que le ponían los fierritos y les ponían imanes, contrapeso. La gente no se fijaba y se metían de 100 a 200 gramos, 50 gramos cada vez que daban el kilo. Y pues la gente no es tonta, descubría eso. Algunos se ponían a curiosear la pesa, a ver si no había un imán por ahí pegado. Y cuando descubrían que no había tal cosa, decían, aquí está una medida buena, la otra es una medida mala. Entonces, ¿qué es una medida buena? La palabra buena, kalos, en el griego significa una medida recta, correcta, honrada. Por ejemplo, si yo gano $100 y doy 5, este es mi diezmo, y hasta le anoto ahí mi diezmo. ¿Quién se va a tragar eso? ¿Dios? Si Dios dice, todas las décimas de la tierra mías son, Dios, el diezmo mínimo, ahí está. ¿Para qué me voy a hacer loco? Una medida buena es una medida correcta, donde muestra mi honradez, mi rectitud, donde muestra que yo estoy bien. Lo que el Señor está diciendo, la regla del reino, en cuanto al dar y recibir, es de justa para arriba, es de honesta para arriba. O sea que Dios no va a admitir nada que no sea de lo justo para arriba. De lo justo para abajo, aunque lo haya hecho, aunque lo di, Dios no me lo puede aceptar, porque Él se saldría de su rectitud. A mí no me cabe, y perdón que se lo diga, tengo 50 años en este camino, jamás, aunque esté apretado o no esté apretado, yo voy a extraerle $1, $2, 20, la mitad. No es dinero mío. Dios dice, todas las décimas de la tierra mías son. Y si robo a Dios, ¿qué no voy a robar a otros? Si no tengo temor de Dios, menos voy a tener temor de otros. Y repito, por eso es que está el cristianismo como está. Siempre apretado, siempre en ruinas, siempre enfermo, siempre acá, siempre allá. Pero estoy dando con una medida buena, que es lo mínimo de lo justo, de lo correcto, para arriba. De ahí para abajo Dios no lo admite. Dios no lo admite. Eso debe entenderlo todo cristiano honesto, que ama la verdad. Como dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. La profecía de Malaquías dice que Dios se sentará y meterá el oro y la plata en el horno, haciendo alusión a nosotros, y les limpiará hasta que traigan ofrenda en justicia, hasta que sean justos con lo que me corresponde. Entonces esa ofrenda será grata a Dios. Así lo dice literalmente la Biblia, no son inventos míos. O sea, mientras yo no haga las cosas de lo justo, de lo correcto para arriba, Dios no ve eso grato. Dios lo único que le causa es tristeza, porque me estoy autoengañando yo solo. No es olor grato para Dios. Ni para qué seguirle. Por ejemplo, el diezmo es una medida fija. El diezmo del diezmo es una medida fija. Las ofrendas, no todas, es algo voluntario y nosotros podemos ponerle la medida de acuerdo. Las primicias no son medidas fijas. Las limosnas no son medidas fijas. Pero el diezmo es una medida fija. Medida
buena, eso es. Apretada, remecida y rebosando. La segunda medida es medida apretada. El término griego es piezo, que significa algo que empacas, pero no estás todavía satisfecho. La aprietas. Y la palabra piezo, por cierto, viene de otra raíz, piazo, que significa pensar. Piensa. Yo he aprendido eso, lo he tenido que aprender. Yo no he sido procesado en esto. Como Dios me ha llevado en esto, digo, wow, qué interesante. Una medida y su peso contenido va a ser lo mismo, pero si la aprietas, la aprietas. Cuando yo entendí eso, yo dije, Señor, yo quiero una medida cuando menos apretada. No te voy a dar solo el diezmo, voy a irme más allá del diezmo. De ofrenda no te voy a dar el triste dólar y todavía lo arrugo de pilón, ni siquiera 5, ni 10, ni 20, porque es para ti, lo hago para ti, para honrarte, para mostrarte mi gratitud y mi honra, y no te voy a honrar. Si yo tengo un billete viejo o roto y arrugado, no lo doy, honestamente no lo doy, porque lo hago para Dios. Esa es mi mentalidad y así vivo y así actúo, y quiero inyectárselas porque no creo estar equivocado y porque tengo Biblia para eso. A veces agarro el billete viejo, como he oído testimonios de que a la hora de la ofrenda me echo el de 1 acá y el de 100 acá, y cuando la pidan saco el de 1 y de pilón lo arrugo para que no vean que es de 1, y este se equivocó y sacó el de 100, y cuando lo vio aquí dijo, el Señor te reprenda, diablo. No se lo atribuyó a Dios queriéndole dar una oportunidad de bendición. Una medida remecida, no solo apretada, remecida. La palabra remecida, seleu, significa que la agitas, que la conmueves, o sea, que te conmueve a ti. Da algo que va más allá de lo bueno. Apretado, que te conmueva. Voy a dar esto, me duele, lo necesito, me duele, pero tengo fe, lo voy a dar porque quiero más. Es una medida que te perturba de alguna manera, que te sacude. Yo he tenido que hacer eso muchas veces, no una. Me conmueve, Señor, pero percibo que debo hacerlo. Vámonos. Me conmueve, me sacude. Aún temblar significa el término. Ese tipo de medida en el dar, hay muy pocos que lo hacen, pero quienes van aprendiendo al dar, al principio se siente, nos sentimos conmoción, sacudidos, perturbados, y algunas veces quizás hasta se tiembla la mano para darle, pero cuando vemos los resultados decimos, wow, qué bendición. Por donde menos espera. Y decimos, lo volveré a hacer, aunque me perturbe y me tiemble la mano. Ayúdame, Señor, para hacerlo. Y siempre Dios nos quiere promover al siguiente paso. Y cada uno de estos pasos es necesario irlo pasando antes de llegar al otro. Aquí hay el brinco, y cuando yo llegué a este punto que el Señor me estaba revelando ese entonces esto, aquí me puse a llorar. Y yo dije, Señor, ayúdanos para ir creciendo y dar estos pasos. Cuando estaba escribiendo algo de esto, hasta
hasta puse con unas letrotas, aleluya, wow. Cuando desarrollamos fe y damos el cuarto paso, la medida rebosar, que es la última. El término griego es que eso es tanto lo que vas a recibir, porque es proporcional a lo que das, que se derrama. Ya lo apretaste y ya pasaste lo bueno, lo apretado, lo remecido. Ya no puede contenerse la medida, la has sobrepasado. Vas a tener mucho más, porque esto ya se desbordó. Todo borde ya fue quitado. Todo límite ya desaparece, a grado que tú ya ni sabes con exactitud lo que das, pero también ni sabes lo que recibes. Recibes tanto que ni sabes. Y los que no conocen estas claves y que están al lado, a mí se me hace que ya le entró al narco. ¡Qué casualidad! Mira los carrones y las troconas y la casa y pues, un montón de cosas que a veces otros ni siquiera se ocupan de eso. Su visión es reino, reino, reino y dar. O sea que lo que vas a recibir cuando se llega a la cuarta medida es impredecible a donde vas a llegar. Le pongo por ejemplo, hay gente muy millonaria, por ejemplo Bill Gates se estima que es un cristiano. Es el hombre más rico del mundo. Leí una anécdota, yo creo que sí era cierto, que donde él se congrega pensaron en construir un templo mayor. Bill Gates es un miembro, le daría vergüenza que no fuera un templo digno donde él asiste. Y hay otras gentes muy ricas ahí. Y hicieron el cálculo, no sé cuánto iba a costar el edificio. Era arriba de $50 millones. Y lo que Bill Gates les dijo: todo lo que ustedes junten, todo lo que junten, esa misma cantidad yo la dono. Conocí el caso de un hermano en cierta ciudad de México también que tenía bastante dinero, propiedades. Iban a construir, es el templo más grande cristiano evangélico que hay en esa ciudad. El arquitecto, un hermano que lo conozco también muy bien, hizo los planos, bla, bla, bla. Y lo que este hermano dijo: esfuércense, hagan lo que sea, pero todo lo que ustedes junten, yo voy a aportar la misma cantidad. Y me parece muy buena esa idea, porque siempre hay los que solo queremos recibir, queremos disfrutar. Si llego a un lugar como este y no hay calentón, ¿a qué voy? Ni calentón hay. No hay aire, ¿a qué voy? Pero nunca. Una vez vino una persona y era un hermano, entre comillas, aquí. Y ese día el Señor lo tocó tan fuerte que se fue compungido y dijo: bueno, yo vine a este lugar donde todo estaba ya listo, qué bonito, y yo no he aportado nada. Cuenten conmigo para lo que sea. Quiero sentirme parte, que yo aporto. Ya no lo volví a ver hasta ahorita. De esos hay por toneladas. Por toneladas. Cuando llegamos a la cuarta medida es impredecible. Es cuando desborda. Es como una presa que se desbordó, como un río que se desbordó. Esto es impresionante. Cuando alguien es bendecido así por su dar, ni él mismo sabe lo que posee y consecuentemente ya no sabe ni cuánto realmente da. Y mi pregunta es: ¿nos querrá bendecir el Señor así? Mi respuesta personal es sí. Mi siguiente pregunta es: ¿qué tanto
hemos sacudido los tesoros del cielo, ¿ya estarán vacíos? ¿O hemos sacado gotas de bendición y los almacenes del cielo están llenísimos, esperando que nosotros movamos las palancas de las reglas establecidas por el Rey del Reino y que caigan sobre nosotros? Después de recibir yo esto primero para mi persona, ¿usted cree que me voy a quedar quieto? No, le agradezco al Señor. Yo cuando esto me puse a llorar honestamente y dije, Señor, ¿cómo somos incrédulos? Somos un cristianismo de nombre. Estas son claves como otras que vamos a compartir el día 1 de enero. Para que nuestra vida prospere, para que nuestra vida sea mejor. Dios quiere bendecirnos en las 4 áreas de necesidad que tenemos: en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestras finanzas. Pero cada una tiene su participación que activa la bendición de Dios. Vamos a hacer una oración. Y enseguida vamos a entregar al Señor los diezmos y ofrendas antes de irnos. Padre, aquí estamos. Esta es tu palabra, no la mía. Yo la recibo, soy el primero en recibirla, en creerla y en aplicarla. Tu gracia, Señor, sea sobre este pueblo. Queremos ver familias bendecidas, hombres y mujeres prosperados en todas las áreas de su vida. Queremos ser justos en nuestro dar, Señor, pero ir más allá. Medida no solamente buena, sino apretada y después remecida y finalmente rebosando. Queremos vivir la vida rebosante, la vida donde sobra y abunda tu bien sagrado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si lo creemos, manos a la obra. Rey de reyes, majestad, Dios del cielo viviendo en mí, Salvador, mi fiel amigo, libertador, principio y fin. Ante tu trono me postraré, oh majestad, me postraré, lo traigo todo ante ti, con ropaje